Esta ley de vivienda que quiere aprobar el gobierno, el socialcomunista, ¿qué consecuencias puede tener si se perpetra en línea con lo que ya se está aventurando y contando en estas últimas horas y días? Escasez, ya está, o sea, escasez. Básicamente es una ley que lo que va a provocar es la escasez en la oferta de vivienda de alquiler, porque el problema no está en si limitas el precio. Ahora mismo lo único que vamos a provocar es que mucha gente no ponga su patrimonio a disposición del alquiler porque no le va a salir rentable. No es que no quiera, es que no le va a salir rentable. En un momento determinado puede ser hasta contraproducente para según qué estrategia patrimonial. Pero es que además yo lo que no comprendo es que no hay ninguna prueba, no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad ni del sistema solar en el que haya habido algún control de precios que haya funcionado, alguna limitación al precio que haya funcionado. Siempre ha producido lo mismo, escasez. Hace poco hice una lista con Carlos Herrera, lo hicimos ahí, todos los ejemplos que teníamos a mano, y eran como 10 o 20, y la verdad es que todos acabaron igual, todos acabaron en escasez, y esa escasez al final lo que provoca obviamente o te aumenta los precios en lo que va entrando nuevo, o dos, vas incrementando el precio en las zonas no tensionadas, es decir, vas creando nuevos círculos, nuevas zonas tensionadas, porque es donde la gente va a buscar los únicos pisos que pueden haber. Y eso de incrementar el mercado con vivienda que nadie quiere, pues tampoco lo va a arreglar, ¿eh? Y la inseguridad jurídica también, que supone el hecho de que no haya una ley que garantice que el propietario puede disponer de su vivienda en el momento en que alguien la ocupe ilegalmente o deje de pagar el alquiler. Bueno, eso ya es de aurora boreal, ¿no? Es decir, pero bueno, es una dinámica, ¿eh? Es una dinámica que ya lleva este gobierno desde hace tiempo, que es de la intervención de la economía, una economía planificada que además suele premiar a aquel que no cumple con las obligaciones y lo que tenemos que hacer los ciudadanos de bien, y al contrario castiga a los que cumplimos con todas nuestras obligaciones. Le da derechos a los que no hacen nada y le quita todas las opciones a los que lo hacemos todo lo que nos toca, ¿no? Y es más, hay un hecho grave, y es que seguramente pues a partir de la ocupación, pues evidentemente uno también se va a pensar mucho de qué hace si va a invertir o no en incrementar el parque de alquiler de este país. En un momento determinado pues quieres trazar por ahí pues tu estrategia, ¿no?, para el futuro, pero es que además recordemos que en este país es un país que en estos momentos tiene una tasa de pobreza del 20%. Esa tasa del 20% repercute en gran medida que hay un 43% de ciudadanos que no consiguen pagar su alquiler con menos de la mitad de su sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos tremendamente tensionado todo eso. Es decir, la caída a la pobreza, a la exclusión social, está al canto de un duro. ¿Qué quiere decir también? Que va a haber mucha más gente en situación de no saber qué hacer, porque cada vez habrá menos oferta, y es más, esa gente que tendrá poca disponibilidad de ofrecer garantías para poder alquilar serán los no seleccionados, porque obviamente ante un casting que puedas hacer de toda la gente que quiera alquilar tu vivienda, pues elegirás al que te dé más garantías, y el que tenga más garantías siempre será alguien que no esté en una situación de exclusión o una situación compleja o de riesgo de pobreza en un momento determinado. Ese es el gran problema, y es que se va a aumentar además esa masa de gente con problemas para poder vivir, y eso a la vez pues va a aumentar la posibilidad de que se ocupen más viviendas. Bueno, y una cosa más, Mar, te pregunto, porque ahora resulta, claro, si hablas con el gobierno repite machaconamente una suerte de mantra que en España no pagamos prácticamente impuestos y que hay que garantizar el estado de bienestar y pagar ese estado de bienestar. Y ahora resulta que según la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, todos los países que configuran, que forman parte de esa OCDE, resulta que España está por encima de la media en cuanto a pagar impuestos. Destinamos casi un 40% de nuestros sueldos a pagar impuestos, de nuestros ingresos. Un 5% o 5 puntos más que la media de los países de la OCDE. Claro, aquí se pagan impuestos, y más que, que vamos a pagar si siguen estos, Ya en el Neolítico, cuando venía este programa, hace ya mucho tiempo, hablábamos de que la presión fiscal se estaba encaramando, ¿no? Y básicamente porque para sujetar este dispendio, ¿no?, y sobre todo este artefacto que es la administración pública española en estos momentos, pues precisa de mucho fuel, de mucha gasolina, y no tienen bastante ni con los fondos europeos, ni con la deuda que ha llegado a 1,52 billones, que se dice rápido, ni con nada de todo eso, porque claro, la deuda te va incorporando un coste sobre los intereses que ya en estos momentos es la tercera partida de los presupuestos generales del Estado. Ojo con eso, es que la deuda pública española
tiene ya una repercusión en los presupuestos generales del Estado que solamente los intereses es la tercera partida de ellos. Además, eso genera no solamente un tema de que se tienen que incrementar los impuestos porque si no, no llegan. Es que una cosa es la presión fiscal y otra cosa es el esfuerzo fiscal. Nosotros tenemos un 42% de presión fiscal, a la cual si le sumamos, y deberíamos de hacerlo, el coste que tiene esa deuda, es decir, los intereses que tendremos que pagar, porque la deuda al final son impuestos en diferido, seguramente estamos más arriba. Pero el esfuerzo fiscal en un país en el que trabaja muy poca gente en comparación o tiene una tasa de actividad muy inferior al resto de Europa, como los pocos que trabajan pagan ese esfuerzo, o sea, esa presión fiscal, el esfuerzo es brutal. Es muchísimo más que en Dinamarca, es más que en esos países nórdicos que nos dicen que tienen unos impuestos muy altos y por eso tienen unos servicios muy buenos. Y nosotros, como no tenemos unos impuestos tan altos, pues no tenemos servicios tan buenos. Pues resulta que nuestro esfuerzo fiscal es equiparable a esos países que normalmente ponen como ejemplo de donde tendríamos que llegar. Ya hemos llegado, ya los hemos pasado algunos de ellos, ¿no? El tema de la presión fiscal y el esfuerzo fiscal, cuando repercute en las familias, significa menos consumo, menos capacidad de inversión, menos capacidad de incorporación capital a sus ahorros. Eso es lo que sucede. Y cuando afecta a las empresas, genera paro, tarde o temprano, es cuestión de tiempo, genera incapacidad de invertir en bienes propios de la propia compañía, en innovación, en desarrollo, en exportación. Todo eso poco a poco. Nada es rápido, nada sucede de la mañana a la mañana siguiente. Todo esto lo vamos a ir digiriendo en los próximos años, pues al final lo que generas es pobreza. Y generas un país del cual te levantas una mañana y dices, leches, este país es más pobre. Pues eso es lo que está pasando ahora. Cada vez vamos a ser más pobres. Y si no lo saben algunos de esos que están ahora mismo gobernando, yo les recomiendo que se den una vuelta realmente pues por algunas de las zonas donde hay algún comedor social, porque podrán darle la vuelta a la manzana saludando a toda la gente que está en esas colas del hambre. Colas que cada vez hay más gente, pero como no los vemos, como están en horas en las que por lo que sea pues no paseamos o ellos no van, pues parece que no existen, pero sí que existen. Un 20,7% de los españoles están en riesgo de exclusión social según la propia Unión Europea. Eso no lo inventamos nosotros.